Patrón viudo se disfrazó para ver por qué sus trillizas no dormían, hasta que la mesera pobre hizo lo imposible. Las 3 de la mañana en Monterrey siempre tenían ese silencio pesado, ese frío que se metía hasta los huesos, aunque estuvieras adentro. Pero en la mansión Ibarra, el silencio nunca duraba mucho. Sebastián despertó antes de que empezara. Ya ni siquiera necesitaba el reloj. Su cuerpo se había acostumbrado a este ritual de madrugada, como si su cerebro supiera exactamente cuándo iban a empezar los gritos. 3, 2, 1, y ahí estaba, el llanto. No era un llanto normal de bebé, no era ese «tengo hambre» o «necesito que me cambien el pañal». Era otra cosa, era un grito de terror puro, multiplicado por 3, resonando por todos los pasillos de mármol de esa casa que cada día se sentía más como un mausoleo. Se quedó acostado un momento, mirando el techo, ese techo altísimo con la lámpara de cristal que Valeria había escogido. Le va a dar luz a toda la recámara. «Mi amor», le había dicho ella, emocionada como niña, Valeria, 10 meses ya. 10 meses desde que la vida se le había salido del cuerpo en el hospital, tan rápido que ni siquiera le dio tiempo de despedirse. Los llantos se intensificaron. Sebastián suspiró. Se pasó las manos por la cara y se levantó, se puso la bata, porque doña Estela insistía en que un caballero no anda en pijama por la casa, don Sebastián, aunque sean las 3 de la mañana, y salió al pasillo. Las luces ya estaban encendidas. Claro que sí. Estela siempre se adelantaba a todo. Caminó por el corredor y el sonido de pasos apresurados le llegó desde el 2.º piso. Las 2 nanas, María y Lupita, ya estarían allá arriba, corriendo de un lado a otro, tratando de calmar a Luz, Alma y Rocío. Sus 3 princesas, sus 3 bebés que no podían tener más de 7 meses y que ya tenían ojeras. En bebés, eso no era normal, ¿verdad? Llegó a las escaleras justo cuando doña Estela bajaba, impecable como siempre, ni un solo cabello fuera de lugar. El uniforme gris perfectamente planchado, los zapatos sin una sola mancha. Esa mujer dormía 2 horas y parecía recién salida de un spa. «Don Sebastián», dijo ella con esa voz suave pero firme que usaba siempre. «Las niñas otra vez. Ya les cambié yo misma el pañal. Les di su biberón tibio. Les revisé la temperatura. Todo está en orden. El doctor Mendoza dice que es normal a esta edad». «¿Normal?», preguntó Sebastián, y su propia voz le sonó cansada hasta a él. «Estela, llevan semanas así. Todas las noches, a veces 2. 3 veces por noche. Es una etapa», respondió ella, y había algo en su tono que no admitía discusión. «Los bebés pasan por esto. Usted mismo pasó por algo similar», me contó su señora madre. «Es cuestión de paciencia y rutina». Sebastián asintió porque no tenía energía para discutir. Nunca la tenía últimamente. Después de Valeria, todo se le hacía cuesta arriba. Los hoteles, las juntas, las decisiones. Y estas 3 criaturitas que dependían completamente de él y que lo miraban con esos ojos que no deberían verse así de asustados. «Voy a verlas», dijo. «No es necesario, don Sebastián, ya están calmándose. Lo que necesitan es rutina, no que andemos todos corriendo cada vez que lloran. Así aprenden que el llanto no trae resultados». Eso sonaba lógico. Todo lo que Estela decía sonaba lógico. Ella había criado a sus propios hijos. Había trabajado con la familia Ibarra desde que Sebastián tenía 20 años, 15 años de servicio impecable. Después de la muerte de Valeria, Estela prácticamente se había hecho cargo de todo, las niñas, la casa. Hasta le recordaba cuándo tenía que comer. «Está bien», murmuró él, «avísame si empeora». «Claro que sí, vaya a descansar. Mañana tiene junta a las 8 con los de Guadalajara». Por supuesto que la tenía. Estela siempre sabía su agenda mejor que él mismo.
Sebastián regresó a su recámara, pero no pudo dormir. Se quedó mirando el techo otra vez, escuchando cómo poco a poco los llantos se iban apagando. No se calmaban, se apagaban, como si las niñas simplemente se rindieran. Eso tampoco era normal. Pero, ¿qué sabía él? Había construido un imperio hotelero desde cero. Podía negociar con inversionistas japoneses y cerrar tratos millonarios antes del desayuno. Pero con sus propias hijas, con esas 3 personitas diminutas, se sentía completamente perdido. Valeria habría sabido qué hacer. Valeria siempre sabía. Cuando finalmente amaneció, Sebastián se levantó antes de que sonara la alarma, se duchó con agua tan caliente que casi quemaba, se puso el traje gris Oxford que Estela ya había dejado preparado, porque por supuesto que sí, y bajó a desayunar. La cocina olía a café recién hecho y pan dulce. Estela estaba ahí, supervisando a Rosario, la cocinera, que preparaba el desayuno con la eficiencia de siempre. «Buenos días, don Sebastián», saludó Estela. Su café, solo con un toque de leche, como le gusta. Le puso la taza enfrente antes de que él se sentara siquiera. «Gracias, Estela. Las niñas están dormidas. Finalmente se calmaron como a las 5. Les di su medicina para el cólico, lo que recomendó el doctor. ¿Medicina?». Sebastián frunció el ceño. No sabía que les habían recetado algo. «Ah, sí, perdón, creí que le había comentado. El doctor Mendoza llamó ayer mientras usted estaba en el hotel. Dijo que era mejor darles unas gotitas para el estómago. Nada fuerte, son naturales». Sebastián asintió y le dio un trago largo a su café. Debería preguntar más, debería estar más presente, pero estaba tan cansado. «Don Sebastián», continuó Estela, mientras le servía huevos revueltos. «Disculpe que le diga, pero tiene que cuidarse más. Usted es el sostén de esta familia. Si se enferma, ¿quién va a cuidar de las niñas? ¿Quién va a manejar los negocios? Lo sé. Por eso estoy yo aquí, para que usted no se preocupe por estas cosas. Usted concéntrese en el trabajo, en sacar adelante lo que don Arturo y doña Sofía construyeron. Yo me encargo del resto». Y ahí estaba otra vez, esa sensación de alivio mezclada con culpa. Alivio porque alguien más llevaba la carga, culpa porque ese alguien no debería ser la empleada, debería ser él. Pero Sebastián no dijo nada. Terminó su desayuno en silencio, revisó unos documentos que Estela ya había organizado en la mesa y salió hacia el Audi negro que lo esperaba en la entrada. Antes de subirse, miró hacia arriba, hacia las ventanas del segundo piso. Las cortinas estaban cerradas, todo estaba en silencio, y por alguna razón, ese silencio le daba más miedo que los gritos. Él se subió al coche y arrancó. Tenía una junta a las 8, tenía 1000 cosas que hacer, no podía quedarse ahí parado, preocupándose por cosas que probablemente eran normales. Probablemente la mansión se quedó atrás en el retrovisor. Esa construcción enorme de cantera y vidrio que él y Valeria habían diseñado juntos. Esa casa que iba a estar llena de amor y risas y ahora solo tenía ecos y sombras. Adentro, en el segundo piso, 3 bebés dormían un sueño inquieto y junto a su cuna, una tomada en la pared emitía un sonido que nadie, absolutamente nadie, podía escuchar. Todavía no. 3 semanas después, Sebastián organizó una cena discreta en la mansión. Nada ostentoso. Solo él, Octavio Sosa, su abogado, y 2 inversionistas de Guadalajara interesados en el nuevo proyecto hotelero en San Pedro. Estela había insistido en que era mejor hacerlo en casa que en un restaurante. «Así controlas todo el ambiente, don Sebastián. Además, demuestra solidez. Un hombre que puede recibir en su casa es un hombre confiable». Tenía razón, como siempre. Por eso Sebastián había aceptado, aunque la sola idea de tener gente en la casa le revolvía el estómago. Desde que Valeria no estaba, recibir visitas se sentía como actuar en una obra de teatro donde no te sabías los diálogos. Habían contratado personal extra del Hotel Ibarra para el servicio.
meseros, un sommelier, hasta un chef que vino especialmente a preparar el menú. Todo tenía que ser perfecto. Entre el personal estaba Camila Zúñiga. Sebastián la había visto antes en el hotel. Claro, una chava joven, 20 y pocos años, que trabajaba en el área de banquetes, siempre amable, siempre discreta, el tipo de empleada que hace su trabajo sin armar drama. Y por eso mismo, casi invisible, esa noche llevaba el uniforme del hotel, pantalón negro, camisa blanca, chaleco rojo, y se movía entre la mesa con la elegancia callada de alguien acostumbrado a servir sin ser visto. La cena iba bien. Octavio llevaba la conversación con su estilo relajado pero profesional. Los inversionistas parecían interesados, y el vino fluía con la cantidad justa para aflojar lenguas sin nublar razones. Sebastián incluso se permitió sonreír un par de veces, y entonces empezó. Primero fue un llanto, apenas audible, amortiguado por las paredes y la distancia. Uno de los inversionistas, don Ricardo, se detuvo a mitad de una frase. ¿Escuchó eso, mis hijas?, explicó Sebastián, tratando de sonar casual. ¿Bebés? ¿Ya sabe cómo es? Don Ricardo asintió con una sonrisa comprensiva. Tenía 3 hijos ya grandes. Conocía el tema, pero entonces el llanto se duplicó y luego se triplicó. Ya no era un bebé llorando, eran 3 al mismo tiempo, con esa intensidad que hacía que las copas de vino vibraran sutilmente sobre la mesa. «Discúlpenme un momento», murmuró Sebastián, poniéndose de pie. «No se preocupe, don Sebastián», intervino Octavio, siempre listo para cubrir. «Los bebés tienen su horario. Vamos a aprovechar para servirnos más de este excelente vino que nos preparó». Sebastián salió del comedor justo cuando Estela aparecía, como si hubiera estado esperando detrás de la puerta. «Ya voy para arriba, don Sebastián. Solo es su hora de sueño. Ya sabe cómo se ponen. ¿Necesitas ayuda?» «Para nada. Usted atienda a sus invitados. Esto lo tengo controlado». Sebastián asintió y regresó al comedor. Pero la conversación ya había perdido ese ritmo fluido de antes. Los llantos continuaban, subiendo y bajando en oleadas, y aunque todos trataban de ignorarlo, era imposible. Camila estaba sirviendo el postre cuando uno de los llantos se volvió particularmente agudo. Un grito que atravesaba paredes, que se te metía en el pecho y te apretaba algo ahí adentro. Sebastián vio cómo la mano de Camila se detenía sobre la copa de mousse de chocolate. Vio cómo su cuerpo entero se tensaba, cómo sus ojos se movían hacia el techo, hacia el segundo piso, con una expresión que él conocía muy bien porque la había visto en su propio espejo últimamente. Era miedo, pero no miedo normal. Era ese tipo de miedo que te dice que algo está mal de verdad. Camila dejó la charola en la mesa auxiliar con más fuerza de la necesaria y salió del comedor. Sebastián la vio desaparecer por el pasillo hacia las escaleras. «Disculpen», murmuró poniéndose de pie otra vez. «Ya regreso», siguió a Camila, manteniendo distancia. Ella subió las escaleras con pasos rápidos pero silenciosos, como si conociera el camino, aunque era la primera vez que estaba ahí. Como si algo la jalara. Sebastián se quedó en el pasillo del segundo piso, oculto detrás de la esquina, viendo cómo ella se detenía frente a la puerta entreabierta del cuarto de las niñas. Los llantos eran ensordecedores ahí arriba. María y Lupita, las nanas, andaban de un lado a otro con Alma y Rocío en brazos, meciéndolas sin ningún resultado. Luz estaba en su cuna, con la carita roja de tanto llorar. Y entonces Camila empezó a cantar. No era una canción conocida, no era de esas que ponen en la radio o que sale en las películas. Era algo viejo, algo que sonaba a pueblo, a tierra, a manos de abuela amasando pan. «Duérmete, mi niña, duérmete, mi sol, duérmete, pedazo de mi corazón». Su voz era suave pero firme, llegaba a todos los rincones del cuarto sin necesidad de gritar. Alma dejó de llorar primero, así de la nada,
como si alguien hubiera apretado un botón de apagado. Se quedó quieta en brazos de María, con los ojitos muy abiertos, mirando hacia donde venía esa voz. Luego Rocío y finalmente Luz. El silencio fue tan repentino que resultó casi violento. Camila entró al cuarto, todavía cantando, y se acercó a la cuna de Luz. La bebé la miraba fijamente, con esa expresión de concentración absoluta que tienen los niños chiquitos cuando algo les llama la atención de verdad. Este niño lindo que nació de noche quiere que lo lleven a pasear en coche. María y Lupita se quedaron paralizadas, mirándola como si fuera una santa que acabara de bajar del cielo. Camila extendió los brazos y Luz, sin ninguna resistencia, dejó que la levantara. Sebastián no podía moverse, no podía ni respirar. Estaba viendo algo imposible. Sus 3 hijas, que no habían dormido una noche completa en semanas, que lloraban hasta quedarse sin voz, ahora estaban completamente tranquilas, casi dormidas, escuchando a una desconocida cantar. Camila se sentó en el sillón junto a la ventana, con Luz en brazos, y siguió cantando María. Tímidamente, se acercó con Alma. Lupita hizo lo mismo con Rocío. En menos de 5 minutos, las 3 bebés estaban completamente dormidas. Sebastián sintió algo quebrarse dentro de su pecho. No sabía si era alivio o vergüenza o algo peor. Tal vez la dolorosa conciencia de que una mesera de 23 años acababa de hacer en 5 minutos lo que él, con todos sus recursos y su dinero, no había podido lograr en semanas. ¿Qué cree que está haciendo? La voz de Estela cortó el momento como un cuchillo. Apareció en el marco de la puerta, con esa expresión de hielo que Sebastián había visto pocas veces, pero que siempre le ponía los pelos de punta. Camila se sobresaltó, casi despierta a Luz, pero logró mantener el control. Disculpe, doña Estela, es que las escuché llorar y pensó que podía andar entrando a cuartos ajenos, que podía tocar a las niñas sin permiso. No, yo solo. María, Lupita, ordenó Estela, ignorando completamente a Camila. Regresen a las niñas a sus cunas. Con cuidado, y usted, miró a Camila con esos ojos que no parpadeaban. Regrese a su trabajo. Ahora, Camila se puso de pie. Le entregó a Luz a María con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la dureza de Estela, y salió del cuarto con la cabeza agachada. Pasó junto a Sebastián sin verlo, ni siquiera sabía que él estaba ahí. Pero Sebastián la vio cómo se limpiaba una lágrima al llegar a las escaleras, vio cómo sus hombros se encorvaban, como si cargara algo muy pesado. Estela cerró la puerta del cuarto con un clic suave pero definitivo. Don Sebastián, dijo sin voltear, porque por supuesto que sabía que él estaba ahí. Los invitados lo están esperando. No es apropiado que el personal ande creando intimidades con las niñas. Ya ve cómo se ponen ideas. Ella solo. Ya sé lo que hizo. Y por eso mismo mañana hablo con recursos humanos para que la cambien de área. No puede volver a esta casa. Sebastián abrió la boca para protestar, pero se detuvo. ¿Protestar qué? ¿Que una mesera entrara sin permiso al cuarto de sus hijas? Estela tenía razón. Claro que tenía razón, ¿o no? Regresó al comedor con esa pregunta clavada en el cerebro, terminó la cena con piloto automático, sonriendo en los momentos correctos, asintiendo cuando debía asentir, pero en su cabeza solo escuchaba esa canción. Y veía esos 3 pares de ojos por fin tranquilos, cuando los invitados se fueron y la casa volvió a quedarse en silencio. Sebastián subió a revisar a las niñas. Dormían profundamente por primera vez en semanas, y él no sabía si sentirse agradecido o aterrado. A la mañana siguiente, Camila llegó al Hotel Ibarra con ese nudo en el estómago que conocía desde niña. Ese presentimiento de que algo malo iba a pasar y no había manera de evitarlo. Fichó a las 7 en punto, como siempre, y se fue directo al área de banquetes.
Había un desayuno corporativo grande, 200 personas, y necesitaban todas las manos disponibles. Pero cuando llegó al salón, su supervisora, Lupita Garza, la interceptó en la puerta. «Camila, te cambiaron de área». «¿Cómo? ¿Órdenes de arriba? ¿A partir de hoy trabajas en cocinas?» «Ayudante de preparación». Camila sintió cómo se le enfriaba la sangre. Cocinas era el peor lugar, calor infernal, turnos más largos, menos propinas, y todos sabían que cuando te mandaban a cocinas sin razón, era porque alguien quería sacarte del hotel sin hacer mucho ruido. «Pero Lupita, yo no hice nada». «No es personal, mija, son órdenes. Ve a reportarte con el chef Mauricio». «No era personal, claro que no. Nunca lo era». Camila tragó saliva, asintió y se fue a cocinas con las piernas temblándole. Pasó junto a dos compañeras del área de banquetes. Las vio cuchichear y reírse cuando ella pasó. Una de ellas, Carla, ni siquiera se molestó en bajar la voz. «Ya ves, se quiso pasar de lista anoche en casa del patrón, como si no supiéramos qué andaba buscando». Camila apretó los puños, pero siguió caminando. Ya conocía esto. Lo había vivido en el orfanato, lo había vivido en otros trabajos, siempre la misma historia. Cuando eres nadie, cualquier acusación se pega. En la mansión Ibarra, las cosas también habían cambiado. Estela había actuado rápido esa misma mañana. Después de que Sebastián se fuera al hotel, despidió a María y Lupita, les dio una indemnización generosa y una carta de recomendación impecable, pero el mensaje fue claro. No quería testigos de lo que había pasado la noche anterior. Contrató 2 nanas nuevas para esa misma tarde. Mujeres mayores, serias, recomendadas por ella misma, les dio instrucciones precisas. Las niñas están en una etapa difícil, mucho llanto, poco sueño, necesitan rutina estricta, nada de canciones, nada de consentirlas. Si lloran, las dejamos llorar un rato, así aprenden. ¿Dejarlas llorar?, preguntó una de las nanas nuevas, doña Remedios. ¿No es muy pequeñitas para eso? Es lo que recomienda el pediatra, mintió Estela con esa seguridad que no dejaba espacio para dudas. Créame, llevo 15 años trabajando con esta familia. Sé lo que hago, y como buenas empleadas que necesitaban el trabajo, doña Remedios y su compañera Gloria asintieron y siguieron las instrucciones al pie de la letra. Esa noche, los llantos volvieron peores que nunca. Sebastián estaba en su oficina del hotel, revisando los números del trimestre cuando su celular vibró, número privado. Contestó porque últimamente estaba contestando todas las llamadas, con esa esperanza medio loca de que alguna fuera importante. Bueno, don Sebastián, soy María, la nana. Perdón por molestarlo, pero necesito decirle algo. Sebastián se enderezó en su silla. ¿Qué pasó? ¿Está todo bien? Sí, o sea, no. Es que doña Estela nos corrió hoy a mí y a Lupita, y yo sé que usted es el patrón, y ella sabe lo que hace. Pero don Sebastián, anoche esa muchacha, la del hotel, logró dormir a las niñas como nunca nadie lo había hecho, y doña Estela la sacó como si hubiera hecho algo malo. María, yo sé que no es mi lugar, don Sebastián, pero esas niñas están sufriendo, y quien las puede ayudar la acaban de alejar. Nada más quería decírselo, que tenga buena noche. Colgó antes de que Sebastián pudiera responder. Se quedó mirando el teléfono, con esa sensación de que algo no cuadraba, pero sin poder identificar exactamente qué. María llevaba meses trabajando con las niñas. ¿Por qué Estela la había despedido justo ahora? Marcó a la casa. Estela contestó al segundo timbrazo. Mansión Ibarra. Estela, soy yo. ¿Por qué corriste a María y Lupita? Hubo una pausa calculada del otro lado. Don Sebastián, iba a comentárselo esta noche. No las corrí.
Las despedí amablemente y con toda su liquidación. Resulta que María le había estado dando a las niñas té de hierbas sin consultar con el doctor. Me enteré anoche y no podía permitir que siguiera. Es un riesgo para la salud de las bebés. Té de hierbas, sí, para el estómago, decía ella. Pero, don Sebastián, no podemos permitir que el personal ande experimentando con las niñas. Imagínese si les hubiera dado algo que les hiciera daño. Sonaba lógico. Todo lo que Estela decía siempre sonaba lógico. Está bien, gracias por cuidar eso. Para eso estoy, don Sebastián. Ah, y otra cosa. Ya hablé con recursos humanos del hotel. La muchacha que se metió al cuarto anoche, la cambiaron de área. Así no hay riesgo de que vuelva a pasar algo similar. ¿La castigaste por ayudar a mis hijas? No la castigué. La reubiqué, don Sebastián, entienda. Una empleada no puede andar entrando a cuartos privados. ¿Qué tal si hubiera sido alguien con malas intenciones? Tenemos que mantener límites claros. Y ahí estaba otra vez, la lógica impecable de Estela. Los argumentos que sonaban a protección, pero que sabían a control, Sebastián colgó con más dudas que respuestas. Esa noche, cuando llegó a casa, pasadas las 11, la mansión estaba en silencio, pero era un silencio tenso, como de tregua temporal. Subió al segundo piso y se asomó al cuarto de las niñas. Las tres dormían, pero no era un sueño tranquilo. Alma tenía el ceño fruncido, Rocío apretaba los puñitos, Luz movía la cabeza de un lado a otro, como si tratara de escapar de algo, y todas tenían ojeras más marcadas que antes. Ya comieron, ya las bañaron, ya hicieron todo, susurró Estela apareciendo detrás de él como siempre. Están agotadas, por eso duermen así. ¿No deberían dormir más? Tranquilas, es su edad, don Sebastián. Ya le dije, pero Sebastián recordaba la noche anterior. Recordaba cómo se habían quedado dormidas con esa paz absoluta al escuchar la canción de Camila, y por primera vez en mucho tiempo se permitió dudar de Estela. Necesito hablar con Octavio, dijo de repente. ¿Con el licenciado? A esta hora. Mañana. Necesito que revise algunos documentos de la casa. ¿Qué documentos? Sebastián la miró directo a los ojos. Gastos, personal, rutinas, todo. Vio algo cruzar por la cara de Estela. Algo rápido, casi imperceptible. Pero estaba ahí. ¿Miedo? ¿Sorpresa? Se recompuso tan rápido que Sebastián dudó haberlo visto. Por supuesto, don Sebastián, lo que usted necesite, yo misma le preparo los archivos. No, dijo él con más firmeza de la que había usado en meses. Octavio los va a solicitar directamente. Auditoría externa, esta vez no hubo duda. La expresión de Estela se congeló por un segundo completo antes de volver a su máscara de eficiencia. Como usted ordene. Sebastián se dio la vuelta y bajó las escaleras, con el corazón latiéndole más rápido de lo normal. No sabía qué estaba buscando exactamente, no sabía ni siquiera qué sospechaba, pero por primera vez, desde la muerte de Valeria, sentía que estaba haciendo algo más que sobrevivir. Estaba tomando control. Mientras tanto, en un departamento pequeño del otro lado de la ciudad, Camila llegaba a casa con los pies hinchados y el uniforme manchado de grasa. Su abuela, doña Lupita, la esperaba despierta como siempre. ¿Cómo te fue, mija? Me cambiaron a cocinas, abue. ¿Por qué? Camila se dejó caer en el sillón viejo, con ganas de llorar pero demasiado cansada para hacerlo, porque traté de ayudar. Porque siempre que trato de ayudar, termino castigada. Doña Lupita se sentó junto a ella y le acarició el pelo como cuando era niña. Las niñas buenas siempre pagan caro, mija, pero eso no significa que tengas que dejar de ser buena. Ya no sé si vale la pena, abue. Siempre vale la pena, pero esa noche, acostada en su cama, mirando el techo lleno de grietas, Camila no estaba tan segura. Octavio Sosa llegó a la oficina de Sebastián con cara de quien no había dormido bien. A ver, déjame ver si entendí bien, dijo dejándose caer en el sillón de piel frente al escritorio.
¿Quieres que audite a tu propia casa? ¿A tu empleada de confianza de 15 años? Sí. ¿Por qué? Sebastián se pasó las manos por la cara. Llevaba 3 días dándole vueltas a lo mismo, tratando de encontrarle sentido a esa incomodidad que se le había instalado en el pecho, porque mis hijas lloran todas las noches como si las estuvieran torturando, porque una mesera logró calmarlas en 5 minutos y Estela la sacó de mi casa como si hubiera cometido un crimen. Porque María, una nana que llevaba meses con las niñas, me llamó para decirme que algo no está bien, y porque se detuvo, lo que iba a decir sonaba loco. ¿Por qué? Insistió Octavio. Porque siento que ya no tengo control de mi propia casa. Estela decide todo, y cuando empecé a hacer preguntas se puso rara. Octavio se recargó en el respaldo, estudiando a su amigo con esa mirada de abogado que siempre lo hacía sentir como testigo en un juicio. Sebastián, Estela ha trabajado con tu familia desde antes de que te casaras. Él fue el brazo derecho de tu mamá y después de Valeria, carajo, prácticamente mantuvo esa casa funcionando. ¿Estás seguro de que no es el duelo hablando? No lo sé, admitió Sebastián. Por eso necesito que revises si no hay nada perfecto. Yo pago la auditoría y todos contentos, pero necesito saber. Octavio suspiró. Está bien, dame una semana. No tengo una semana. Quiero saber qué pasa en mi casa cuando yo no estoy. Ahora. ¿Y cómo propones que haga eso? ¿Que me aparezca en tu mansión con una laptop y empiece a revisar documentos frente a Estela? Sebastián se quedó callado por un momento. Luego una idea empezó a formarse, una idea completamente ridícula para un hombre como él, pero que entre más la pensaba, más sentido tenía. No, dijo despacio, tú vas a hacer la auditoría desde aquí. Yo voy a descubrir qué pasa adentro. No tú, ¿cómo? Voy a entrar como empleado. Octavio se quedó mirándolo como si le hubiera salido otra cabeza. Perdón. Necesito ver qué pasa cuando todos creen que no estoy, cómo tratan a las niñas, qué hace Estela realmente. Sebastián, eso es ridículo, lo sé, pero es lo único que se me ocurre, iba a decir peligroso, si Estela está haciendo algo malo y te descubre espiándola. Por eso no me va a descubrir. Sebastián ya estaba abriendo la laptop, buscando en Google algo que nunca pensó que buscaría. ¿Qué hacemos cuando hay problemas eléctricos en el hotel? Llamamos a los técnicos de mantenimiento. Exacto, pues ahora hay problemas eléctricos en mi casa. Le tomó 2 días organizarlo todo. Sebastián llamó a un amigo que tenía empresa de servicios eléctricos y le explicó la situación. No todo. Solo lo suficiente. Necesitaba uniformes, identificaciones y sobre todo discreción absoluta. El viernes por la mañana, Estela recibió una llamada del Departamento de Mantenimiento del Fraccionamiento, informándole que habían detectado irregularidades en el voltaje de varias casas de la zona y necesitaban revisar las instalaciones. Protocolo de seguridad, nada grave, pero obligatorio. ¿Cuándo vendrían?, preguntó Estela con ese tono de molestia controlada que usaba cuando algo interrumpía sus rutinas. Esta tarde, si es posible. Son revisiones rápidas. Estela aceptó porque no tenía de otra. A las 3 de la tarde, un técnico electricista con overol naranja, casco y caja de herramientas tocó a la puerta de la mansión Ibarra. Sebastián Ibarra estaba irreconocible. Se había dejado crecer la barba 3 días. Llevaba lentes de armazón grueso que nunca usaba, una cachucha que le tapaba medio rostro y caminaba encorvado, no con la postura erguida del empresario exitoso, sino con ese cansancio de quien trabaja con las manos desde las 6 de la mañana. Estela abrió la puerta. Buenas tardes. Vengo a revisar el sistema eléctrico. Sí, ya me avisaron, pase, pero le voy a pedir que sea rápido. Tenemos bebés en la casa y no quiero que hagan mucho ruido. No se preocupe, señora, voy a ser discreto.
Sebastián entró a su propia casa con el corazón latiéndole en las orejas. Estela lo guió al panel eléctrico principal. En el cuarto de servicio junto a la cocina, sin mirarlo realmente, para ella, él era invisible. Solo otro trabajador haciendo su trabajo. «Voy a necesitar revisar también las habitaciones del segundo piso», dijo Sebastián con voz ronca, distinta a la suya. «A veces los problemas están en los contactos. El segundo piso son las recámaras privadas. Lo sé, señora, pero es protocolo. Si quiere puede acompañarme». Estela lo midió con la mirada. Sebastián sintió el impulso de quitarse el casco, de revelar quién era, pero se mantuvo firme mirando al suelo como buen empleado sumiso. «Está bien», cedió ella finalmente, «pero rápido y no toque nada que no sea eléctrico». «Sí, señora». Sebastián subió las escaleras con su caja de herramientas, consciente de que Estela lo seguía a 3 pasos de distancia. Llegaron al pasillo del segundo piso justo cuando uno de los llantos empezaba. Era Alma. Sebastián ya distinguía el llanto de cada una de sus hijas. Luego se unió Rocío, después Luz. «¿Ve?», dijo Estela con ese tono de fastidio. «Por eso le pedí que fuera rápido. En cuanto empiezan, no paran en horas, no las van a calmar, las nanas están intentando, pero a esta edad lloran por todo y por nada, ya se cansarán». Sebastián apretó la mandíbula. Escuchar a Estela hablar así de sus hijas, con esa frialdad, le daba ganas de gritar, pero respiró hondo y siguió con su personaje. «Entiendo, permítame revisar los contactos de este pasillo». Se hincó frente al primer contacto, sacó su multímetro, porque sí había aprendido a usarlo estos 2 días, y fingió tomar mediciones. Estela se quedó parada ahí, vigilando, pero después de 5 minutos de ver a un técnico hacer su trabajo aburrido, se aburrió ella también. «Voy a estar abajo. Cuando termine, me avisa para que le abra la puerta». «Sí, señora». En cuanto Estela desapareció escaleras abajo, Sebastián se puso de pie. Los llantos venían del cuarto de las niñas. La puerta estaba entreabierta. Se acercó despacio y miró adentro. Doña Remedios y Gloria estaban ahí, pero no estaban haciendo nada. Una leía una revista sentada en el sillón, la otra miraba el celular. Las 3 bebés lloraban en sus cunas sin que nadie las tocara. «¿No deberíamos hacer algo?», preguntó Gloria. Doña Estela dijo que las dejáramos, que así aprenden, pero se escuchan muy angustiadas. «Son órdenes. Yo no me voy a meter en problemas». Sebastián sintió una oleada de furia tan intensa que tuvo que cerrar los ojos. Sus hijas, sus bebés, llorando hasta quedarse sin voz mientras 2 mujeres las ignoraban porque así aprenden. Estaba a punto de entrar, de quitarse el maldito disfraz y correr a todas cuando escuchó otros pasos subiendo las escaleras. Pasos ligeros, conocidos. Se volteó y ahí estaba Camila. Llevaba el mismo uniforme del hotel pero manchado, despeinada, con cara de no haber dormido bien. Y lo miró directo a los ojos sin reconocerlo. «Disculpe», susurró. «¿Usted es el electricista?» «Sí». Necesito entrar a ese cuarto. Solo un momento». «¿Por qué?». Los ojos de Camila se llenaron de lágrimas. «Porque esas bebés me necesitan». Y en ese momento, Sebastián supo 2 cosas con absoluta certeza. Primero, que había tomado la decisión correcta al venir disfrazado. Y segundo, que lo que estaba a punto de descubrir iba a cambiar todo. Sebastián tardó 3 segundos en decidir. 3 segundos mirando a esa chava de 23 años que había arriesgado su trabajo 2 veces ya, para ayudar a sus hijas. «Ándale», dijo con su voz disfrazada. «Pero rápido, la señora puede regresar». Camila asintió y entró al cuarto como si fuera lo más natural del mundo. Doña Remedios y Gloria la miraron sorprendidas. «¿Tú quién eres?», preguntó Remedios poniéndose de pie. «Me mandó doña Estela a traer las sábanas limpias que faltaban». Era una mentira terrible, obvia,
pero las nanas estaban tan nerviosas con los llantos que no cuestionaron. Camila se acercó a la cuna de Luz y empezó a cantar esa misma canción de la otra vez. El efecto fue instantáneo. Luz dejó de llorar como si alguien hubiera presionado un botón de pausa. «¿Cómo hiciste eso?», susurró Gloria impresionada. «Es solo una canción que me cantaba mi abuela». Sebastián observaba desde la puerta, todavía con el casco puesto, todavía fingiendo revisar el contacto eléctrico más cercano. Pero sus ojos estaban clavados en la escena adentro del cuarto. Camila levantó a Luz, con una delicadeza que contrastaba brutalmente con la indiferencia de las nanas. La bebé se acurrucó contra su pecho y cerró los ojitos. Alma y Rocío seguían llorando, pero con menos intensidad, como si supieran que pronto llegaría su turno. Y entonces Camila frunció el ceño. «¿Escuchan eso?», preguntó. «¿Qué cosa?». Remedios estaba de vuelta en su sillón, ya relajada al ver que alguien más se había hecho cargo. Un sonido, como un zumbido, muy agudo. «Yo no escucho nada». «Yo tampoco», confirmó Gloria. Pero Sebastián sí lo escuchó, o tal vez solo lo imaginó. Un pitido finísimo, en el límite de lo audible, que venía de ¿dónde? Camila seguía buscando con la mirada mientras mecía a Luz. Sus ojos se detuvieron en el contacto de la pared, justo detrás del cambiador. «Señor electricista», llamó. «¿Podría revisar ese contacto? Creo que está haciendo un ruido raro». Sebastián entró al cuarto con su caja de herramientas, el corazón latiéndole tan fuerte que estaba seguro de que todos lo escuchaban. Se hincó frente al contacto que Camila había señalado. A simple vista no había nada, pero cuando acercó el oído, ahí estaba, un zumbido casi imperceptible, tan bajo que un adulto normal lo ignoraría sin problema. Pero para un bebé con ese oído sensible, sacó su desarmador y quitó la tapa del contacto. Detrás había un dispositivo pequeño, del tamaño de una memoria USB, conectado directamente al cableado. Tenía una lucecita verde parpadeante. «¿Qué es eso?», preguntó Camila acercándose. Sebastián no respondió. No podía, porque estaba mirando algo que no debería existir ahí. Un emisor de frecuencia programable, del tipo que se usa en controles de plagas para ahuyentar roedores. Solo que esto estaba configurado para emitir una frecuencia más alta, mucho más alta. Con manos temblorosas, lo desconectó, el zumbido se detuvo, y en ese instante Alma y Rocío dejaron de llorar. Así, de golpe, como si alguien hubiera cortado un cable invisible que las mantenía atormentadas. «Dios mío», susurró Gloria, ese aparato las estaba lastimando». Sebastián se guardó el dispositivo en el bolsillo del overol. Sentía náuseas, sentía furia, sentía tantas cosas que no sabía cuál atender primero. Necesito revisar los otros cuartos», logró decir con voz estrangulada. «Claro, sí, adelante». Remedios ahora sí estaba prestando atención, viendo a las tres bebés que por fin, por primera vez desde que ella trabajaba ahí, estaban en paz. Sebastián salió al pasillo con las piernas temblorosas. Camila lo siguió. «Ese aparato», dijo ella en voz baja. «Alguien lo puso ahí a propósito, ¿verdad?» «Sí». «¿Por qué alguien haría algo así?» «¿Son bebés? Son...». No terminó la frase porque se le quebró la voz. Sebastián se quitó el casco un momento, solo para respirar mejor, solo para pensar, y en ese gesto, algo cambió en la expresión de Camila. Lo miró más de cerca, frunció el ceño. «Espere usted, necesito que me ayudes con algo», la interrumpió Sebastián antes de que pudiera terminar. «Necesito que busques en el cuarto, revisa cajones, revisa debajo de los muebles, cualquier cosa que te parezca fuera de lugar. Porque las nanas van a hacer lo que les diga Estela, y tú eres la única que parece darse cuenta de que algo está mal». Camila lo estudió un momento más. Sebastián vio el momento exacto en que ella entendió quién era realmente. «Usted es el papá», susurró. «El señor Ibarra»,
Sí, porque está disfrazado en su propia casa, porque necesitaba ver qué pasaba cuando todos pensaban que yo no estaba. Y ahora necesito tu ayuda, por favor. Camila asintió despacio y regresó al cuarto. Sebastián la vio acercarse a las cunas, abrir cajones con cuidado, revisar detrás de los marcos de fotos que decoraban las paredes. Las nanas la miraban desconcertadas, pero no intervenían. Estaban demasiado impactadas todavía por lo que acababa de pasar. Sebastián revisó los otros contactos del cuarto con su multímetro, buscando más dispositivos, pero ese parecía ser el único. Entonces Camila abrió el cajón inferior del cambiador, el que estaba más pegado al piso, y se quedó paralizada. «Señor», llamó con voz temblorosa, «venga a ver esto». Sebastián se acercó. Dentro del cajón, escondido debajo de pañales y toallitas, había un sobre de papel manila viejo con el logo del Hospital San José donde habían nacido las niñas. Lo abrió con manos temblorosas. Adentro había una carta escrita con la letra de Valeria. «Sebastián, si estás leyendo esto, significa que ya no estoy. Significa que mis peores miedos se hicieron realidad. Y ahora nuestras bebés están solas contigo. Necesito que sepas algo que nunca tuve valor de decirte en vida. Estela no es quien crees. He notado cosas, pequeñas cosas que solas no significan nada, pero juntas pintan un cuadro que me asusta. Gastos que no cuadran, conversaciones que se cortan cuando entro a la habitación, la forma en que me mira a veces, como si yo fuera un obstáculo. Hace 3 semanas encontré un documento en su habitación, un poder notarial a medio llenar, con tu nombre, con el nombre de las niñas, como si estuviera planeando algo. Le tengo miedo, Sebastián, y por eso escondí esta carta donde solo tú o alguien que realmente cuide a nuestras hijas la encontraría. Por favor, mi amor, por favor, protégelas. No confíes ciegamente en Estela. No importa cuántos años lleve con tu familia, no importa lo eficiente que sea, protege a nuestras niñas. Te amo, siempre te amaré, Valeria». Sebastián tuvo que sentarse en el piso, ahí mismo, con el overol naranja y el casco rodando a un lado, porque las piernas dejaron de sostenerlo. Valeria lo sabía. Valeria había visto algo, y él, cegado por el duelo y la comodidad, no había hecho caso a las señales. «Señor Ibarra», Camila se hincó junto a él. «¿Qué dice la carta?». Sebastián no podía hablar. Le pasó el papel con manos temblorosas. Camila leyó en silencio cuando terminó. Tenía lágrimas en los ojos. Su esposa. Ella sabía que algo malo iba a pasar. «Y yo no hice nada». La voz de Sebastián salió rota. «No hice nada, y dejé que esa mujer torturara a mis hijas durante meses. No es su culpa, usted no sabía. Debí saberlo, soy su padre. Se supone que debo protegerlas y...». El sonido de tacones en las escaleras los interrumpió. «Estela». Sebastián se puso de pie de un salto. Se colocó el casco otra vez, guardó la carta en su bolsillo junto con el dispositivo. «Las nanas», susurró urgente a Camila, «que no digan nada de lo que encontramos». Camila asintió y se volteó hacia Remedios y Gloria con una expresión que no admitía discusión. «Ni una palabra de esto, a nadie, ¿entendido?». Ambas asintieron, asustadas. Estela entró al cuarto con su paso eficiente de siempre. «¿Ya terminó?», le preguntó a Sebastián sin mirarlo realmente. «Casi. Solo falta revisar el cuarto principal». «Ese es mi cuarto. No hay nada que revisar ahí». «Es protocolo, señora. Son solo 5 minutos». Los ojos de Estela se entrecerraron por primera vez desde que había empezado esta farsa. Sebastián sintió que ella lo veía de verdad, como si algo en su postura, en su voz, le resultara familiar. «Está bien», dijo finalmente, «pero yo lo acompaño». Sebastián salió del cuarto de las niñas con una cosa clara en la mente. Necesitaba salir de ahí antes de que Estela descubriera quién era realmente.
y necesitaba un plan para destruirla sin que ella viera venir el golpe, porque ahora tenía pruebas. Tenía el dispositivo, tenía la carta de Valeria y tenía toda la furia de un padre que recién descubre que alguien le hizo daño a sus hijas. Sebastián salió de la mansión a las 6 de la tarde con el dispositivo y la carta de Valeria quemándole los bolsillos del overol. Se subió a la camioneta prestada, porque no podía usar su Audi, obviamente, y manejó 3 cuadras antes de tener que orillarse. Le temblaban tanto las manos que no podía sostener el volante. Marcó a Octavio. Contestó al primer timbrazo. ¿Qué pasó? ¿Te descubrieron? No, pero encontré algo. Necesito que vengas a mi oficina del hotel. Ahora. Voy para allá. 40 minutos después, Sebastián ya se había cambiado de ropa y estaba en su oficina del piso 12 del Hotel Ibarra. Octavio entró sin tocar, como siempre, y se quedó helado al ver la expresión en la cara de su amigo. ¿Qué chingados encontraste? Sebastián puso el dispositivo sobre el escritorio, luego la carta. Lee. Octavio leyó en silencio. Cuando terminó, se dejó caer en la silla con cara de no poder creerlo. «Hijo de su... ese aparato», señaló Sebastián con voz controlada, demasiado controlada. Estaba emitiendo una frecuencia ultrasónica, inaudible para adultos, tortura pura para bebés. Estaba programado para activarse cada noche a las 11, a las 2 de la mañana y a las 5, exactamente cuando las niñas lloraban. Exactamente. Octavio tomó el dispositivo, lo estudió con cuidado. Esto es premeditado, esto es... Sebastián, esto es intento de daño deliberado a menores. Estela puede ir a la cárcel por esto. Bien, quiero que vaya. Pero necesitamos más. Un buen abogado podría argumentar que ella no lo puso ahí, que no sabía que existía. Necesitamos conectarla directamente con esto. Entonces, conectémosla. Sebastián ya tenía esa mirada que Octavio conocía bien. Esa mirada de tiburón que aparecía cuando cerraba tratos imposibles. Dijiste que ibas a auditar los gastos de la casa. Ya empecé y encontré cosas raras. Octavio sacó su laptop y la abrió sobre el escritorio. Mira, en los últimos 6 meses, desde la muerte de Valeria, ha habido transferencias mensuales de la cuenta de gastos domésticos hacia una cuenta a nombre de Remedios Rivas. Rivas como Estela Rivas. Prima hermana, vive en Guadalajara. Según esto, es proveedor de insumos para el hogar. Pero cuando llamé para verificar, la dirección es una casa particular. No hay empresa registrada. ¿Cuánto? 20,000 pesos al mes por 6 meses, 120,000 pesos que salieron de tu bolsillo hacia la familia de Estela sin ningún servicio real a cambio. Sebastián sintió cómo la furia se asentaba en su estómago como piedra. ¿Qué más? Hay un documento que pidió se redactara el mes pasado. Lo hizo a través de un notario en Guadalupe, un poder especial para casos de incapacidad emocional del tutor. Está a medias, sin firmar todavía, pero tiene tu nombre y el de las niñas. ¿Un poder para qué? Para que ella pueda tomar decisiones médicas, financieras y legales respecto a las niñas si tú eres declarado, y cito textualmente, emocionalmente inestable para ejercer la tutela responsable. El silencio en la oficina fue absoluto por 3 segundos. Esa hija de puta, susurró Sebastián, estaba torturando a mis hijas para volverme loco, para que yo pareciera un padre incompetente, y luego iba a usar eso para quitarte la tutela y quedarse con el control del dinero que dejaste en fideicomiso para ellas. ¿Cuánto hay en ese fideicomiso? Octavio cerró los ojos. 50 millones de pesos, más lo que genere la empresa cuando las niñas cumplan 18. Dios mío. Sebastián se puso de pie, caminó hacia la ventana. Monterrey se extendía abajo, con sus luces empezando a encenderse en el atardecer. Su ciudad, su imperio,
y nada de eso importaba si no podía proteger a sus propias hijas. «Necesito más evidencia», dijo sin voltear. «Necesito algo que la conecte directamente, que no pueda negar. Las cámaras de seguridad de la casa, ¿siguen funcionando?» Estela dijo que estaban fallando desde hace un mes. «Conveniente, demasiado conveniente». Octavio tecleó algo en su laptop. «Dame acceso al sistema de tu casa. Tengo un contacto que puede recuperar archivos borrados de servidores». Sebastián le dio las claves. Octavio trabajó en silencio durante 10 minutos, con esa concentración absoluta que usaba en los casos difíciles. Finalmente silbó bajito. «Aquí está. Los archivos no fueron borrados. Fueron movidos a una carpeta oculta. Alguien que sabe lo suficiente de tecnología para esconder cosas, pero no lo suficiente para hacerlo bien. ¿Qué hay? Déjame ver. Videos de las últimas 6 semanas desde... Espera. Desde 3 días después del funeral de Valeria, Octavio abrió el primer archivo. La imagen mostró el cuarto de las niñas, con la fecha y hora en la esquina. 2:17 a.m. Las bebés dormían tranquilas. Y entonces entró Estela. Llevaba algo en la mano, un aparato pequeño. Se acercó al contacto detrás del cambiador, sacó un desarmador, quitó la tapa, instaló el dispositivo. Todo en menos de 3 minutos. Sebastián sintió que le faltaba el aire. Esa perra, esa maldita perra lo hizo 3 días después de que enterramos a Valeria. Octavio siguió revisando archivos. Hay más. Mira este de hace 2 semanas. Era otra escena nocturna. Estela entraba otra vez. Ahora con un teléfono estaba grabando a las niñas mientras lloraban, haciendo zoom a sus caritas rojas, a sus expresiones de angustia, y sonreía. Sonreía mientras grababa el sufrimiento de 3 bebés. «Esto es suficiente», dijo Octavio con voz tensa. Con esto, más el dispositivo, más la carta de Valeria, más la auditoría financiera, Sebastián, podemos destruirla». «No», dijo Sebastián. «Todavía no». «¿Qué? ¿Por qué?» «Porque si la acusamos ahora, va a tener tiempo de destruir evidencia, de inventar excusas, de convencer a la gente de que yo estoy loco de dolor y que la estoy culpando injustamente. Tiene 15 años de reputación impecable. Yo tengo 10 meses de viudez y 3 bebés que no duermen. Entonces, ¿qué propones?» Sebastián se volteó hacia su amigo con una expresión que daba miedo. «Voy a darle suficiente cuerda para que se cuelgue sola. Voy a seguir fingiendo que no sé nada. Voy a dejarla sentirse segura. Y cuando intente dar el siguiente paso, cuando trate de hacerme firmar ese poder o lo que sea que esté planeando, ahí la atrapamos con todo. Es arriesgado, lo sé, pero necesito que esto sea hermético, que no haya manera de que se escape». Octavio asintió lentamente. «Está bien, pero necesitamos proteger a las niñas mientras tanto. Ya lo pensé. Voy a instalar cámaras nuevas, ocultas, que Estela no sepa que existen. Y voy a contratar seguridad privada que se haga pasar por jardineros, por personal de limpieza, gente que reporte directamente conmigo». «¿Y Camila?» Sebastián se detuvo. Camila, la chava que había arriesgado su trabajo 2 veces, que había encontrado la carta, que amaba a sus hijas sin conocerlas realmente. Necesito hablar con ella. ¿Vas a meterla en esto? Ya está metida. Y además, es la única persona, además de mí, que realmente parece importarle lo que les pase a las niñas. Estela la tiene fichada. La cambió de área en el hotel. Lo sé, por eso voy a hacer algo al respecto». Sebastián tomó su teléfono y marcó a Recursos Humanos. «Patricia, soy Sebastián Ibarra». «Sí, bien, gracias. Necesito que hagas algo por mí. Camila Zúñiga, del área de cocinas». «Sí, esa quiero que la reasignes». «No, no la voy a despedir. Todo lo contrario. A partir de mañana trabaja directamente para mí como asistente especial». «No,
No es negociable. Prepara su contrato nuevo, triple de sueldo. Y Patricia, esto es confidencial. Nadie puede saber que fue decisión mía. Hazlo parecer una promoción normal. Perfecto, gracias. Colgó y se encontró con la mirada escéptica de Octavio. ¿Asistente especial? Necesito tenerla cerca. Necesito que pueda entrar a mi casa sin levantar sospechas. Y necesito protegerla de Estela. Estela va a sospechar. Que sospeche. Ya es demasiado tarde para echarse para atrás. Octavio guardó su laptop y se puso de pie. Esto se va a poner feo, Sebastián. Ya está feo. Lo que voy a hacer es ponerle fin. ¿Cuánto tiempo le das? 1 semana, máximo 2, en cuanto tenga todo documentado, en cuanto tenga evidencia irrefutable de cada paso que dio, la mando a la cárcel y tiro la llave al río. Se dieron la mano. Octavio se fue. Sebastián se quedó solo en su oficina. Mirando el dispositivo de tortura sobre su escritorio, pensó en Valeria, en cómo ella había visto venir esto, y él no. Pensó en sus 3 bebés llorando noche tras noche sin que nadie las ayudara. Y pensó en Estela, durmiendo tranquila bajo su mismo techo. Creyendo que había ganado, marcó otro número. Camila contestó al tercer timbrazo. Bueno, soy Sebastián Ibarra. Necesito verte. Mañana, antes de que empiece tu turno. Yo... Sí, claro. ¿Pasó algo? Todo. Pasó todo. Te espero a las 7 en mi oficina del hotel. Y Camila, gracias por ayudar a mis hijas, por no rendirte aunque todos te castigaran por hacer lo correcto. Hubo silencio del otro lado, luego un sollozo ahogado. Alguien tenía que hacerlo, señor. Llámame Sebastián. Colgó antes de que ella respondiera. Se quedó ahí sentado hasta que oscureció completamente, planeando cada movimiento, cada trampa, cada golpe. Estela Rivas había cometido un error fatal, había lastimado a sus hijas, y por eso iba a pagar caro. Camila llegó al Hotel Ibarra a las 6:30 de la mañana, media hora antes de lo acordado porque no había podido dormir en toda la noche. Se quedó parada frente al edificio, mirando los 30 pisos de cristal y acero, preguntándose qué demonios hacía ahí. Un hombre como Sebastián Ibarra no llamaba a alguien como ella a menos que fuera para despedirla, o algo peor. Pero pensó en las bebés, en Luz dormida en sus brazos, en la carta de esa mujer muerta que había sabido que algo malo venía. Y entró al lobby con las piernas temblándole. La recepcionista la miró de arriba abajo. Uniforme manchado de cocinas, pelo recogido en una cola despeinada, ojeras hasta el suelo, con esa expresión que Camila conocía demasiado bien, desprecio educado. ¿En qué puedo ayudarla? Tengo cita con el señor Ibarra, a las 7. La recepcionista checó su computadora con movimientos lentos, deliberadamente lentos. No veo ninguna cita registrada. Él me llamó anoche, me dijo que, si no está en el sistema, no hay cita. Camila sintió el calor subirle a la cara. Esto era exactamente por qué odiaba estos lugares. Siempre la misma mierda. Si no te ves como ellos, no existes. Puedes llamarlo y preguntarle. El señor Ibarra no recibe llamadas antes de las 8. Pero él me dijo, ya le dije que no hay cita. Si quiere, puede dejar su nombre y número, y alguien le llama después. Camila estaba a punto de irse, porque ¿para qué seguir humillándose? Cuando las puertas del elevador se abrieron y salió Sebastián Ibarra en persona. Ya no llevaba el overol naranja, ahora era el empresario de siempre. Traje gris perfectamente cortado, camisa blanca, corbata azul marino, el pelo peinado hacia atrás, los zapatos brillando, y caminaba directo hacia ella. «Camila», dijo con una sonrisa que parecía genuina. «Llegaste temprano, perfecto, ven, vamos a mi oficina». La recepcionista casi se cae de la silla. «Señor Ibarra, yo no sabía que...» «No hay problema, Mónica». Sebastián ni siquiera la miró. «Camila, por favor». La guió hacia los elevadores.
Camila lo siguió sintiéndose como extraterrestre. Toda la gente en el lobby los miraba, algunos con curiosidad, otros con ese brillo en los ojos que decía, ya sé qué está pasando aquí. Subieron al piso 12 en silencio. El elevador era de esos con paredes de espejo y Camila no pudo evitar verse. Despeinada, cansada, con el uniforme arrugado, al lado de Sebastián Ibarra que olía a perfume caro y éxito. No tenía sentido, nada de esto tenía sentido. Llegaron a la oficina y Sebastián cerró la puerta detrás de ellos. La oficina era enorme, ventanales del piso al techo, escritorio de caoba, sillones de piel, una vista de Monterrey que quitaba el aliento. Siéntate, por favor, señaló uno de los sillones. Camila se sentó en la orilla, con la espalda muy recta, las manos en las rodillas. Antes que nada, empezó Sebastián sentándose frente a ella, quiero pedirte perdón. Perdón, ¿por qué? Por permitir que te castigaran por hacer lo correcto, por no defender tu trabajo cuando Estela te mandó a cocinas, por todo. Camila no sabía qué decir. Los hombres como Sebastián Ibarra no pedían perdón. No a gente como ella. No es su culpa. Usted no sabía. Debí saber. Soy el dueño de este hotel y el padre de esas niñas. Debí protegerlas, a ellas y a ti. Sus hijas están bien. Eso es lo importante. Gracias a ti. Por eso te llamé. Sacó una carpeta de su escritorio. Quiero ofrecerte un trabajo nuevo. Ahí estaba, el otro zapato cayendo. Camila sintió el estómago apretarse. Mire, señor Ibarra, yo no estoy buscando, no soy de esas personas que... Lo sé, la interrumpió él con suavidad. Por eso te lo estoy ofreciendo. Necesito a alguien en mi casa que realmente se preocupe por mis hijas. Alguien en quien pueda confiar, y después de lo que pasó ayer, tú eres la única persona que ha demostrado importarle más ellas que tu trabajo o tu seguridad. ¿Quiere que trabaje en su casa? ¿Con doña Estela ahí? Exactamente por eso. Necesito ojos adentro. Necesito a alguien que me ayude a documentar lo que está pasando realmente. Camila se puso de pie. No puedo ser espía, no puedo. No te estoy pidiendo que seas espía, te estoy pidiendo que cuides a mis hijas, que estés cerca de ellas y que me digas si ves algo raro. Eso es todo. Doña Estela me odia, me va a hacer la vida imposible. No si entras como mi asistente personal. Oficialmente estarías trabajando para mí, ayudándome con pendientes de la casa, coordinación de eventos, ese tipo de cosas, pero en realidad estaría cuidando a las bebés. Sí. Camila se acercó a la ventana. Monterrey se extendía abajo, con el cerro de la Silla al fondo. Pensó en su abuela, en el departamento con goteras, en las cuentas atrasadas. Pensó en Luz dormida en sus brazos, en la carta de Valeria, en esos bebés siendo torturados noche tras noche. ¿Cuánto paga? Sebastián le pasó el contrato, Camila lo abrió y casi se le cayó cuando vio el sueldo. Esto es el triple de lo que gano ahora. Es lo justo. Vas a estar trabajando directamente conmigo y vas a estar ayudándome a proteger lo más importante que tengo. Camila leyó el contrato completo. Todo parecía legítimo, demasiado bueno para ser verdad. Pero legítimo. ¿Cuándo empiezo? Hoy, después de esta reunión, vas a Recursos Humanos, firmas el contrato nuevo y mañana te presento oficialmente en la casa. Camila asintió despacio. Esto era una locura, pero era una locura que podía salvar a 3 bebés. Y salvar su propio pellejo en el proceso. Firmó. Los siguientes 3 días fueron los peores de la vida de Camila. Sebastián la presentó en la mansión como su nueva asistente personal. Estela la recibió con una sonrisa que no llegaba a los ojos y un saludo tan frío que casi quemaba. «Qué bueno que el señor Ibarra tenga ayuda extra», dijo con ese tono educado que era más insulto que otra cosa. «Aunque no entiendo bien qué hace exactamente una asistente personal en una casa».
me ayuda con la coordinación de eventos, explicó Sebastián sin inmutarse. Ya saben, las cenas de negocios, los compromisos sociales. Valeria solía hacerlo, pero ahora... Ah, claro, qué considerado. Estela miró a Camila de arriba abajo. Espero que sepas lo que haces, muchacha. Y desde ese momento comenzó la guerra silenciosa. Estela le asignó a Camila un escritorio en el estudio del primer piso, lejos del cuarto de las niñas, lejos de donde pasaba la acción real. Cada vez que Camila intentaba subir al segundo piso, Estela aparecía como por arte de magia. ¿Necesitas algo del segundo piso? Solo iba a revisar si yo me encargo. Tú concéntrate en tu trabajo de asistente. Era una cárcel educada y Camila no podía hacer nada sin levantar sospechas. En el hotel, las cosas tampoco mejoraron. Sus excompañeras del área de banquetes la miraban con resentimiento. Los rumores corrían como pólvora, que se había acostado con el jefe, que había usado a las bebés para conseguir un ascenso, que era una cualquiera buscando atrapar al viudo rico. Carla fue la peor. Un día la interceptó en el baño del hotel. ¿Cuánto tiempo te tomó para meterte en su cama? Yo no estoy en la cama de nadie, claro. Por eso te ascendieron de la nada, por tu gran experiencia como asistente personal. Se rió con crueldad. Todas sabemos qué clase de asistencia estás dando. Camila apretó los puños, pero no respondió. Respondería a esta gente era darles lo que querían, pero dolía, Dios, cómo dolía. El viernes por la noche, Camila llegó a su casa destruida. Doña Lupita la encontró llorando en la sala. ¿Qué pasó, mija? Nada, abue. Todo, no sé. ¿El trabajo nuevo no está funcionando? El trabajo está bien, es la gente. Todos piensan que soy que estoy usando al señor Ibarra para... No pudo terminar la frase. Doña Lupita la abrazó como cuando era niña. La gente siempre va a pensar lo peor, mija, especialmente de gente como nosotras. Pero tú sabes la verdad, y Dios sabe la verdad. Ya no sé si vale la pena, abue. Siento que estoy peleando contra el mundo y perdiendo. ¿Y las bebés? Las niñas del señor Ibarra. Camila pensó en Luz, en Alma, en Rocío, en cómo habían dejado de llorar cuando quitaron ese aparato maldito. Ellas están mejor. Entonces vale la pena. Esa noche acostada en su cama, Camila pensó en rendirse, en renunciar a ese trabajo imposible, en volver a cocinas, en olvidarse de los Ibarra y su drama de ricos. Pero entonces su celular vibró. Mensaje de número desconocido. Aléjate del señor Ibarra y de esa casa, o te va a ir muy mal. Este es tu único aviso. Camila sintió cómo se le helaba la sangre. Alguien la estaba amenazando y tenía su número personal. Camila le mostró el mensaje a Sebastián a la mañana siguiente. Él lo leyó 3 veces, con esa vena en la sien que palpitaba cuando estaba furioso. Ya se acabó, dijo con voz controlada. Ya no voy a esperar más. ¿Qué va a hacer? Voy a terminar esto. Hoy llamó a Octavio. Le dijo que preparara todo. Los videos, los documentos financieros, el dispositivo, la carta de Valeria, que consiguiera una orden de cateo si era posible, o al menos un fiscal dispuesto a escuchar. ¿Estás seguro?, preguntó Octavio. Una vez que arranquemos esto, no hay vuelta atrás. Estoy seguro. Ya amenazó a Camila, ya cruzó todas las líneas posibles. Esa tarde, Sebastián llegó a la mansión más temprano de lo habitual, las 4 de la tarde. Estela estaba en la cocina supervisando la cena. Don Sebastián no lo esperaba tan temprano. Necesito hablar contigo, en mi estudio ahora. Algo en su tono hizo que Estela se pusiera alerta, pero mantuvo la compostura. Claro. Déjeme avisarle a Rosario que termine la cena. Rosario puede esperar, esto no puede. Entraron al estudio. Sebastián cerró la puerta y se quedó parado, sin invitarla a sentarse, posición de poder, como en las juntas difíciles. ¿Pasa algo, don Sebastián? Tú dime. No entiendo. Sebastián sacó su laptop, la abrió,
Puso el primer video, el de Estela instalando el dispositivo en el cuarto de las niñas. El silencio fue absoluto. Estela miró la pantalla, luego a Sebastián, luego otra vez a la pantalla. Su cara no mostraba nada, ni culpa, ni miedo, ni sorpresa, solo un blanco absoluto. ¿Qué es esto?, preguntó finalmente. Es evidencia de que torturaste a mis hijas durante meses, de que instalaste un dispositivo de frecuencia ultrasónica en su cuarto para volverlas locas, para volverme loco a mí. Don Sebastián, yo no sé de qué habla. Ese video puede ser editado, manipulado. Tengo el dispositivo, lo saqué yo mismo del cuarto. Tiene tus huellas. Mentira, pero Estela no lo sabía. Tengo la auditoría de gastos que muestra cómo desviaste 120,000 pesos a tu prima. Tengo el borrador del poder notarial que intentaste hacerme firmar. Y tengo esto. Puso la carta de Valeria sobre el escritorio. Estela la miró como si fuera una serpiente venenosa. Mi esposa sabía, dijo Sebastián con voz temblorosa. Sabía que algo malo venías planeando y traté de advertirme, pero yo estaba tan cegado por el duelo, tan dependiente de ti, que no escuché. Esa carta es falsa. Tiene la letra de Valeria. Tengo otras cartas de ella para comparar. Cualquier perito grafólogo va a confirmarlo. Estela se quedó en silencio un largo momento. Luego, algo cambió en su expresión. La máscara de eficiencia se cayó, y lo que apareció debajo era pura rabia. ¿Sabe cuántos años trabajé para su familia?, dijo con voz baja, peligrosa. 15 años limpiando, cocinando, organizando, viendo cómo ustedes desperdiciaban dinero en pendejadas mientras mis propios hijos apenas tenían para comer. Eso no te da derecho a... ¡Me lo dieron todo!, gritó Estela, y era la primera vez que Sebastián la veía perder el control. Su madre me prometió que si me quedaba, si era leal, iba a cuidar de mi familia. ¿Y qué pasó cuando ella murió? Nada, absolutamente nada. Yo seguía siendo la empleada, la que servía, la invisible. Entonces renuncia, pide tu liquidación y vete, pero no lastimes a bebés inocentes. Esas bebés, escupió la palabra como veneno, iban a heredar millones solo por existir. Millones que yo ayudé a construir con mis manos. Y yo iba a terminar en un asilo público cuando me pusiera vieja. Estás enferma. Estoy cansada de servir, cansada de ver cómo gente como usted tiene todo sin merecerlo. Se acercó a él, con los ojos brillando de odio. ¿Cree que me importaban sus bebés? No me importaban. Solo eran el medio para un fin, y casi funcionaba. Usted ya estaba quebrado, ya estaba firmando cosas sin leer, una firma más, y las niñas eran legalmente mi responsabilidad. Pero no firmé, no. ¿Y sabe por qué? Por esa estúpida mesera, esa idiota que no podía quedarse en su lugar. Sacó su celular. Por eso le mandé el mensaje. Por eso iba a encargarme de ella después. Pero ahora veo que ya es tarde. Sebastián sintió un escalofrío. ¿Qué ibas a hacerle? Lo mismo que le hice a Valeria. El mundo se detuvo. ¿Qué dijiste? Estela sonrió. Era una sonrisa terrible, vacía. ¿De verdad cree que su esposa murió de causas naturales? Era joven, sana. Pero ¡ay, qué tragedia! Un aneurisma fulminante, tan repentino, tan conveniente. Mientes. Sí, pregúntele al forense por qué no hicieron autopsia. Pregúntele quién convenció al médico de que era innecesario. Pregúntele quién firmó el certificado de defunción sin cuestionar nada. Sebastián sintió que el piso se abría bajo sus pies. Tú mataste a Valeria. Ella era el obstáculo, siempre vigilante, siempre sospechando. Con ella viva, mi plan no funcionaba, así que le resolví el problema. Se encogió de hombros. Fue fácil. Una inyección pequeña de cloruro de potasio en la bolsa del suero cuando estaba en el hospital por el parto,
Nadie revisa esas cosas y los síntomas son idénticos a un paro cardíaco natural. Sebastián no podía respirar, no podía pensar. Lo único que sentía era una furia tan absoluta que casi lo cegaba. «Voy a destruirte», susurró. «Voy a hacer que pagues por cada segundo de dolor que causaste». «No va a poder». Estela caminó hacia la puerta. «Porque no tiene pruebas de lo de Valeria, y todo lo demás son cosas que un buen abogado puede explicar. Yo era una empleada leal haciendo mantenimiento en la casa. Los videos no muestran nada definitivo. El dinero fueron bonos legítimos, y ese poder era solo precaución por si a usted le pasaba algo. Tengo tu confesión, todo lo que acabas de decir. ¿Dónde? La grabó, porque yo no veo ninguna cámara, ni grabadora. Es su palabra contra la mía». Abrió la puerta. «Y yo tengo 15 años de reputación impecable. Usted tiene 10 meses de viudez traumática y una obsesión enfermiza con culpar a otros de sus problemas». Salió del estudio con la cabeza en alto. Sebastián se quedó ahí, temblando, con ganas de correr detrás de ella y de su celular vibró. Mensaje de Octavio. «Lo grabamos todo. Teníamos micrófonos ocultos en el estudio. La tenemos». Sebastián casi se cae de rodillas del alivio. 5 minutos después, 2 patrullas llegaron a la mansión. Octavio llegó con ellos. Junto con un fiscal del Ministerio Público, Estela estaba en su cuarto, empacando, cuando escuchó las sirenas. Intentó salir por la puerta trasera. La detuvieron en el jardín. «Estela Rivas», dijo el fiscal, «queda arrestada por los delitos de tortura infantil, en fraude, intento de homicidio y homicidio en primer grado. Tiene derecho a permanecer en silencio». Estela no gritó, no lloró, no se resistió. Simplemente miró a Sebastián con todo el odio del mundo y dijo: «Esto no termina aquí». «Sí termina», respondió Sebastián. «Aquí, ahora, y vas a pagar por cada vida que destruiste». Se la llevaron esposada, las nanas nuevas, Remedios y Gloria. Miraban la escena horrorizadas desde la ventana del segundo piso. Cuando las patrullas se fueron, la mansión quedó en un silencio pesado. Camila apareció en la puerta del estudio. Había estado escondida en la cocina todo el tiempo. «¿Ya terminó?», preguntó con voz pequeña. «Sí». Sebastián se dejó caer en el sillón, agotado. «Ya terminó. ¿De verdad mató a su esposa? Eso va a tener que determinarlo la justicia. Van a exhumar el cuerpo, van a hacer autopsia, No pudo continuar, porque se dio cuenta de que si lo que Estela había dicho era verdad, entonces Valeria no había muerto de causas naturales. Valeria había sido asesinada, y él había dejado vivir a su asesina bajo su mismo techo durante 10 meses. Camila se sentó junto a él. No dijo nada, solo estuvo ahí, arriba, en el segundo piso. Luz, Alma y Rocío dormían tranquilas por primera vez en meses, sin saber que su padre acababa de destruir al monstruo que las había atormentado y que su madre tal vez había sido más valiente de lo que nadie nunca supo. Los siguientes días fueron un torbellino de abogados, fiscales, peritos y periodistas. La historia se filtró a la prensa, porque historias así siempre se filtran. Y de repente, la mansión Ibarra estaba rodeada de camionetas de noticieros y reporteros gritando preguntas. ¿Es verdad que su empleada torturó a sus hijas? ¿Confirma que planea exhumar el cuerpo de su esposa? ¿Cuánto tiempo duró el abuso? Octavio manejó todo con la eficiencia de un general en batalla. Declaraciones breves, información controlada, 0 entrevistas hasta que el caso estuviera sólido. Pero adentro de la mansión, Sebastián se estaba cayendo a pedazos. La autopsia de Valeria confirmó lo peor. Rastros de cloruro de potasio en tejidos preservados, niveles inconsistentes con un paro cardíaco natural. El forense original, que había firmado el certificado sin cuestionar, fue suspendido. Resultaba que Estela lo había sobornado con 50,000 pesos
y la promesa de más si mantenía la boca cerrada. Valeria había sido asesinada y Sebastián había enterrado a su esposa sin saber que alguien le había quitado la vida. Se encerró en su recámara durante 2 días. No comía, no dormía. Solo se quedaba mirando fotos de Valeria, su sonrisa, sus ojos, la forma en que lo miraba como si él fuera lo único que importaba en el mundo. Camila fue la que finalmente logró sacarlo. Tocó la puerta del cuarto el tercer día con una charola de café y pan tostado. «Señor Ibarra, necesita comer algo. No tengo hambre. Sus hijas necesitan verlo. Llevan 3 días preguntando por usted». Eso lo detuvo. Sebastián abrió la puerta. Estaba desastroso. Barba de 3 días. Ojeras hasta el suelo. La camisa arrugada. Preguntando por mí. Bueno, no con palabras, pero lo buscan. Luz estiró los bracitos cuando pasé por su cuarto esta mañana, como si dijera, ¿dónde está mi papá? Sebastián sintió algo quebrarse en su pecho. No sé si puedo, Camila. No sé si puedo mirarlas a los ojos sabiendo que fallé tan completamente en protegerlas, en proteger a Valeria. No falló. Hizo lo que pudo con la información que tenía, y cuando se dio cuenta de que algo estaba mal, actuó. La salvó. Pero Valeria sabía que algo malo venía, y aún así le dejó esa carta. Le dejó una forma de proteger a sus hijas. Ella confiaba en que usted eventualmente vería la verdad, y lo hizo. Sebastián se dejó caer en la cama. No puedo perdonarme. No tiene que perdonarse hoy ni mañana, pero sus hijas no pueden esperar a que usted esté listo. Ellas lo necesitan ahora. Camila dejó la charola en la mesita de noche. Coma, báñese y luego vaya a verlas. El resto viene después. Tenía razón. Por supuesto que tenía razón. Sebastián se duchó, se afeitó, se puso ropa limpia, bajó al comedor donde Camila había preparado un desayuno sencillo, comió sin saborear nada, pero comió. Luego subió al cuarto de las niñas. Remedios y Gloria estaban ahí. Jugando con ellas en la alfombra, las 3 bebés levantaron la vista cuando él entró, y Luz, su pequeña Luz, sonrió. Era la primera sonrisa genuina que Sebastián le veía en meses. Se hincó en el piso y las 3 se le acercaron gateando. Todavía no caminaban, pero ya se movían por todos lados con esa determinación de exploradores. Las abrazó, las 3 al mismo tiempo, y por primera vez, desde que Valeria murió, se permitió llorar de verdad. «Lo siento», susurró contra sus cabecitas. «Lo siento tanto, pero ya se acabó. Ya no van a volver a lastimarnos, se los prometo». El juicio empezó 3 meses después. La sala del tribunal estaba llena. Periodistas, curiosos, empleados del hotel que querían ver con sus propios ojos a la mujer que había engañado a todos durante 15 años. Estela Rivas entró esposada con el uniforme naranja de la prisión. Ya no se veía impecable. El pelo gris, sin teñir, sin maquillaje, encorvada. Parecía haber envejecido 10 años en 3 meses. Miró a Sebastián una sola vez. Él le sostuvo la mirada sin parpadear. El fiscal presentó las pruebas metódicamente, los videos de Estela instalando el dispositivo, las grabaciones de audio donde confesaba el asesinato de Valeria, los documentos financieros que mostraban el fraude, los testimonios de María y Lupita, las primeras nanas, sobre el comportamiento extraño de Estela y finalmente el reporte forense sobre la muerte de Valeria. La evidencia es concluyente. Inyección letal de cloruro de potasio administrada a través de una vía intravenosa. Muerte por paro cardíaco inducido. Homicidio premeditado. La defensa de Estela intentó argumentar locura temporal, estrés laboral, años de abuso emocional por parte de la familia Ibarra, pero la grabación de su confesión era demasiado clara, demasiado fría, demasiado calculada. Fue fácil. Una inyección pequeña cuando nadie miraba. No había locura ahí, solo maldad pura.
El jurado deliberó 4 horas. Culpable de homicidio en primer grado, culpable de intento de homicidio contra menores, culpable de fraude, culpable de tortura infantil. Sentencia: 30 años de prisión sin posibilidad de libertad anticipada. Cuando leyeron el veredicto, Estela no mostró ninguna emoción. Simplemente se puso de pie cuando el alguacil la llamó y salió de la sala con la cabeza en alto. Pero antes de cruzar la puerta, se volteó hacia Sebastián una última vez. Valió la pena intentarlo, dijo con una sonrisa que no llegaba a los ojos. Casi lo logro, pero no lo lograste, respondió Sebastián. Y vas a morir en una celda, mientras mis hijas crecen libres y felices. Esa es mi venganza. Estela se rió, una risa seca, vacía. Sus hijas nunca van a recordarme, pero usted sí. Cada noche cuando cierre los ojos, va a preguntarse si hizo suficiente, si protegió suficiente, si amó suficiente. Se acercó todo lo que las esposas le permitían. Y esa duda lo va a consumir por el resto de su vida. Te equivocas, dijo Sebastián con calma. Porque ya no voy a vivir con miedo, voy a vivir con propósito, y ese propósito es asegurarme de que ninguna otra familia pase por lo que pasamos nosotros. Se la llevaron antes de que pudiera responder. Sebastián salió del tribunal rodeado de flashes y preguntas. Octavio lo escudó hasta la camioneta. Adentro lo esperaba Camila, con las 3 niñas en sus portabebés. ¿Cómo te fue?, preguntó ella. 30 años. Bien, se merece más, pero es algo. Sebastián se quitó la corbata. La odiaba, pero Octavio había insistido en que era necesario para el juicio. Y miró a sus hijas. Alma jugaba con un sonajero. Rocío estaba medio dormida. Luz lo miraba con esos ojos grandes y curiosos. Ya se acabó, dijo, más para sí mismo que para alguien más. Ya se acabó de verdad. Camila le tocó el brazo suavemente. Ahora empieza lo bueno. Y tenía razón, porque por primera vez en casi un año, Sebastián no sentía ese peso aplastante en el pecho. No sentía esa culpa que lo perseguía a todas horas. Sentía algo parecido a la paz. No era la paz completa. Eso llegaría con el tiempo, si es que llegaba. Pero era suficiente para empezar. Manejaron de vuelta a la mansión en silencio. Cuando llegaron, había una sorpresa esperándolos. Un grupo de empleados del hotel, los que habían trabajado con Camila, los que habían sido sus amigos antes de que todo explotara, estaban ahí con globos y un letrero que decía: «Lo sentimos, eres una heroína». Carla, la que más la había atacado, fue la primera en acercarse. «Camila, yo no tengo palabras para disculparme por cómo te traté. Estaba celosa, estaba equivocada, y eres la persona más valiente que conozco». Camila no supo qué decir, así que solo la abrazó, y en ese abrazo había perdón. Había cierre, había la promesa de que las cosas podían ser mejores. Esa noche, Sebastián puso a las niñas a dormir él mismo. Les cantó. Fatal, porque no tenía oído musical, pero les cantó. Las 3 se durmieron con sonrisas en sus caritas. Bajó a la sala donde Camila estaba ordenando algunos papeles. «Gracias», dijo simplemente. «¿Por qué? Por no rendirte, por pelear cuando nadie más lo hacía, por salvar a mis hijas. Alguien tenía que hacerlo. No cualquiera lo habría hecho. Tú sí. Y por eso», sacó un sobre de su saco. «Por eso quiero que seas parte de algo más grande». Camila abrió el sobre. Adentro había documentos legales. Fundación Valeria Ibarra para la protección de menores en situación vulnerable. ¿Qué es esto? Es un programa que voy a lanzar para ayudar a jóvenes que salieron de orfanatos, para darles trabajo, educación, apoyo psicológico, todo lo que tú no tuviste y tuviste que conseguir sola. La miró directo a los ojos. «Y quiero que tú lo dirijas». «Sebastián, yo no sé nada de dirigir una fundación, pero sabes lo que es necesitar ayuda y no tenerla.
Sabes lo que es pelear contra un sistema que te ve como desechable, y eso es más valioso que cualquier título universitario. Camila miró los documentos con lágrimas en los ojos. ¿De verdad crees que puedo hacerlo? Sé que puedes. Y en ese momento, algo cambió entre ellos. No era amor todavía, era demasiado pronto para eso, pero era el principio de algo real, algo construido sobre respeto, confianza y cicatrices compartidas. 6 meses después, la mansión Ibarra ya no se sentía como mausoleo. Había juguetes regados por el pasillo principal, bloques de colores, peluches, un carrito de plástico que Alma arrastraba por todos lados. Las paredes que antes solo tenían cuadros carísimos, ahora también tenían dibujos hechos con las manitas de las niñas. Enmarcados con el mismo cuidado que obras de arte, Sebastián bajó las escaleras a las 7 de la mañana y encontró a Camila en la cocina, preparando el desayuno. Ya no usaba uniforme. Ahora llevaba jeans y una blusa sencilla, el pelo suelto, descalza como si la casa fuera suya. Y en cierta forma lo era. «Buenos días», saludó ella sin voltear, concentrada en los hot cakes que estaba volteando. «Buenos días». Sebastián se sirvió café y se sentó en la barra. ¿Ya despertaron las fieras? Hace como media hora, Rocío ya está intentando caminar otra vez. Creo que esta semana lo logra. Dios, crecen tan rápido. Eso pasa cuando están felices. Era verdad. Luz, Alma y Rocío habían florecido en estos 6 meses. Ya no tenían ojeras, ya no lloraban con ese terror que partía el alma. Ahora lloraban como bebés normales, cuando tenían hambre, cuando estaban cansadas, cuando querían atención, llantos que se calmaban con un abrazo, con una canción, con amor. Sebastián tomó su café en silencio, observando a Camila moverse por la cocina con esa naturalidad que solo viene de sentirse en casa. Ya no era la empleada asustada que pisaba con cuidado, era parte de la familia. ¿Ya confirmaste la hora de la inauguración?, preguntó ella sirviéndole un plato de hot cakes. 10 de la mañana, ya llegó el alcalde, la prensa, algunos empresarios que quieren donar. Va a estar lleno. Estás nervioso, terrificado, admitió él con una sonrisa. Nunca había inaugurado una fundación. Ni siquiera sé si sé dar discursos que no sean de negocios. Vas a estar perfecto. Solo habla con el corazón. De Valeria, de las niñas. ¿De por qué esto importa? Sebastián asintió y le dio una mordida a sus hotcakes. Estaban perfectos, con esa cantidad exacta de miel y mantequilla que él ni siquiera sabía que prefería hasta que Camila empezó a prepararlos. ¿Tú vas a hablar también? Yo no, para nada. Yo soy solo la directora operativa. Tú eres el fundador. Eres la cara de la fundación, Camila. La gente necesita escuchar tu historia. Mi historia es muy común. Hay miles de chavos que salieron de orfanatos. Exacto. Por eso necesitan escucharla. Necesitan ver que alguien como ellos puede estar del otro lado, ayudando. Camila se quedó callada, dándole vueltas a su café. Y si digo algo mal, si me pongo a llorar enfrente de todos, entonces lloras. No pasa nada. Sebastián le tomó la mano por encima de la barra. Eres la persona más valiente que conozco, Camila. Hablaste cuando nadie más lo hacía, peleaste cuando te castigaron por hacer lo correcto, salvaste a mis hijas. Hablar enfrente de 100 personas no te va a dar miedo. Ella lo miró con esos ojos que ya no tenían miedo de sostenerle la mirada. ¿Cuándo te volviste tan bueno dando discursos motivacionales? Desde que tengo a alguien que vale la pena motivar. Hubo un momento ahí, uno de esos momentos donde el aire cambia y ambos saben que algo se está cocinando. Pero antes de que pudiera convertirse en algo más, un grito alegre vino del segundo piso. ¡Papá! Era Alma, su palabra favorita últimamente. Sebastián sonrió y se puso de pie. El deber llama. Ve, yo termino aquí y subo. Sebastián subió las escaleras y encontró a Alma parada.
parada de verdad, solita, junto a su cuna, con una sonrisa que le iluminaba toda la cara. Mira, papá, alma parada. Rocío estaba en su cuna intentando imitarla. Luz aplaudía como si su hermana acabara de ganar un premio Nobel. Sebastián sintió ese apretón en el pecho que ahora reconocía como amor puro. El tipo de amor que duele de tan intenso. Muy bien, princesa. Ahora puedes caminar hacia papá. Alma lo pensó un segundo. Luego, con esa determinación que había heredado de Valeria, soltó la cuna y dio 2 pasos tambaleantes antes de caer sentada. No lloró, se rió, y Sebastián se rió con ella mientras la levantaba y la llenaba de besos. La inauguración de la Fundación Valeria Ibarra fue un éxito rotundo. 100 personas llenaron el salón principal del nuevo centro en la colonia obrera. Había reporteros, empresarios, políticos y, lo más importante, 20 jóvenes egresados de orfanatos que serían los primeros beneficiarios del programa. Sebastián dio su discurso con la voz temblándole al principio, pero fortaleciéndose conforme avanzaba. Mi esposa Valeria era la persona más compasiva que conocí. Veía a alguien en necesidad y no podía quedarse quieta. Siempre decía que la verdadera riqueza no estaba en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Hizo una pausa mirando la foto gigante de Valeria que colgaba detrás del podio. Valeria murió protegiendo a nuestras hijas. Dejó una carta advirtiéndome de un peligro que yo no veía, y gracias a esa advertencia pude salvarlas. Pero no lo hice solo, lo hice con la ayuda de alguien que conoce el abandono, la lucha, y aún así eligió ser compasiva, alguien que no se rindió aunque todos la castigaran por hacer lo correcto. Volteó hacia donde estaba Camila, sentada en primera fila. Camila Zúñiga es la prueba de que no importa de dónde vienes, importa hacia dónde vas, y esta fundación existe para darles a jóvenes como ella las herramientas, el apoyo y las oportunidades que merecen. Porque todos merecen una oportunidad de construir una vida digna. Los aplausos fueron ensordecedores. Luego fue el turno de Camila. Subió al podio con las piernas temblándole, con el corazón latiéndole en las orejas. Pero cuando vio las caras de esos 20 chavos, algunos de 17, algunos de 21, todos con esa mirada de quien ha peleado demasiado solo, recordó por qué estaba ahí. Yo pasé mi infancia en el orfanato Casa Hogar San José. Empezó con voz suave pero firme. No porque mis papás fueran malos, sino porque no tenían cómo cuidarme. Mi mamá murió cuando yo tenía 5 años. Mi papá trabajaba en construcción y no podía cuidar de una niña sola. Así que me llevó al orfanato temporalmente. Hizo una pausa. Nunca regresó por mí. Un silencio pesado llenó el salón. Cuando cumplí 18, me dieron 1000 pesos, un certificado de secundaria y me dijeron suerte. ¿Y saben qué es lo más chistoso? Se rió sin humor. Que yo tuve suerte porque mi abuela me recibió, porque conseguí trabajo, porque sobreviví. Miró directo a los 20 jóvenes. Pero ustedes no deberían necesitar suerte. Deberían tener apoyo, educación, oportunidades reales. Y eso es lo que esta fundación va a darles, no por caridad, sino porque se lo merecen. Los aplausos fueron más fuertes que antes, después de la ceremonia. Uno de los chavos se acercó a Camila, tenía como 19 años, tatuajes en los brazos, esa mirada dura de quien ha visto demasiado. ¿De verdad cree que esto va a funcionar?, preguntó con escepticismo. ¿Que no es puro show para la prensa? Sí va a funcionar, respondió Camila sin dudar, porque yo voy a asegurarme de que funcione, y porque Sebastián Ibarra no hace nada a medias. El chavo la estudió un momento, luego asintió. Está bien, le doy una oportunidad. Es todo lo que pido. Esa noche, después de que todos se fueron, Sebastián y Camila se quedaron solos en la oficina de la fundación, rodeados de documentos, contratos, planes de trabajo. Lo logramos, dijo Sebastián dejándose caer en la silla.
De verdad lo logramos. Apenas empieza. Esto es solo el principio. Lo sé, pero es un buen principio. La miró con esa expresión que últimamente aparecía más seguido. No podría haberlo hecho sin ti. Claro que sí, eres Sebastián Ibarra. Puedes hacer lo que quieras. No, no puedo. Se puso de pie y caminó hacia ella. Estos últimos meses me di cuenta de algo, que había pasado tanto tiempo construyendo imperios que olvidé construir una vida. Valeria me lo recordaba, y después de que ella se fue, me perdí completamente. Sebastián, déjame terminar, le tomó las manos. Tú me ayudaste a encontrarme otra vez. No solo salvaste a mis hijas, me salvaste a mí. Y no sé exactamente qué es esto que está pasando entre nosotros, pero sé que es real y sé que quiero explorar hacia dónde va. Camila sintió lágrimas quemándole los ojos. Yo también quiero eso, pero tengo miedo. ¿De qué? De que un día despiertes y te des cuenta de que merezco a alguien de tu nivel, alguien educado, sofisticado, que sepa cómo moverse en tu mundo. Mi mundo está lleno de gente educada y sofisticada, dijo Sebastián con suavidad. Y ninguno de ellos hizo lo que tú hiciste. Ninguno tuvo tu valor, tu corazón, tu fuerza. Le acarició la mejilla. Tú no eres menos que nadie. Camila, eres extraordinaria. Y ahí, en esa oficina llena de promesas de futuros mejores, Sebastián besó a Camila por primera vez. No fue un beso de telenovela. No hubo música dramática ni cámaras girando. Fue simple, suave, real y perfecto. Cuando se separaron, ambos estaban sonriendo. Entonces, ¿qué hacemos ahora?, preguntó Camila. Ahora, dijo Sebastián, vamos a casa a ver cómo están las niñas, a cenar algo y mañana seguimos construyendo esta vida nueva. Juntos, juntos, repitió ella. Me gusta cómo suena eso. Salieron de la oficina tomados de la mano. Afuera, Monterrey brillaba con sus luces nocturnas. La ciudad que los había visto sufrir, ahora los veía comenzar de nuevo. Y en la mansión Ibarra, 3 bebés dormían en paz, rodeadas de amor, protegidas por un padre que finalmente aprendió que el verdadero poder no está en el control, sino en la vulnerabilidad. Y por una mujer que demostró que el coraje no tiene que ver con de dónde vienes, sino con qué haces cuando nadie más está dispuesto a actuar. Esta era una familia reconstruida, no por sangre, no por dinero, sino por amor.